quiero nada más comentar, pueden sentarse. Nada más quiero comentar, es que me hablaron de un pastor de la iglesia y me estaba comentando que su iglesia, por situaciones que tienen que ver con, pues de una manera, el local, van a tener que cerrar su iglesia y van a cerrar, y entonces iban a tener ciertos diferentes tipos de servicio. Pero yo pensaba en esto y decía, los planes de Dios es siempre tiene un propósito, y yo le daba gracias a Dios esta mañana, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la oportunidad de tener nuestro lugar, nuestra iglesia, donde podemos venir a adorar a Dios, donde podemos venir a darle las gracias y reunirnos para enseñar su palabra. Y algunos están pasando por tiempos difíciles, algunas iglesias están todavía algunas están cerradas, y algunas como esta están pasando por una dificultad, pero Dios nos ha mantenido en este lugar abiertos. Aquí estamos y le estamos agradecidos a Dios porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos, escuchar de Dios, aprender y alabar a Dios. Entonces estamos agradecidos con Dios porque Dios nos ha mantenido abiertos y podemos alabar y bendecir su nombre, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, y quisiera empezar leyendo esta lectura en Juan capítulo 14, verso 23. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23. El Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Esta es la palabra del Señor Jesucristo, que honra a la obediencia. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia. Gracias, Señor. Pon en nuestro corazón esta palabra para poder entenderla. El día de hoy vamos a hablar de la obediencia, y hoy te pedimos, Señor, que podamos entender lo que hoy nos quieres enseñar, para que nosotros seamos obedientes a tu palabra, que te escuchemos como unos hijos que obedecemos a nuestro Padre. Pon en nuestro corazón ese deseo y ese entendimiento de poderte obedecer en tus enseñanzas y en tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar de que Dios honra la obediencia. Dios se agrada de sus hijos cuando son obedientes. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Qué bonita palabra, ¿verdad? Si ponemos y nos entendemos y vemos esta lectura, es una palabra bonita, porque dice, si tú me obedeces en mi palabra y haces caso, eres obediente, mi Padre y yo haremos morada en ti. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Morarán en nosotros por ser obedientes. Es un beneficio hermoso que vamos a tener por obedecer como hijos a nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Entonces, quiero poner como un ejemplo de dos sistemas que hay de obediencia: el sistema del mundo y el sistema espiritual. El sistema del mundo es, haciendo un ejemplo, una comparación solamente, como un soldado en un ejército de un rango menor tiene que obedecer a un superior en el ejército, haciendo obediencia a este oficial que tiene alto rango
el oficial de menor rango tiene que obedecerlo, porque si él desobedece a ese oficial, puede ser castigado y puede ser descartado del mismo ejército. Por eso la obediencia en el ejército es importante, que reciban y hagan las órdenes de su superior. De lo contrario, tendrá consecuencias. En el sistema del mundo, ese es un sistema del hombre. Ese es un tipo de obediencia a su superior. De lo contrario, te metes en problema y puedes ser retirado, castigado o retirado del mismo ejército. Nosotros tenemos un sistema diferente en Cristo Jesús, ¿verdad? El sistema nuestro es muy diferente. El sistema espiritual ante las cosas de Dios es algo parecido, pero es diferente, con un contexto diferente. Nosotros debemos de ser obedientes a las enseñanzas que Dios nos ha dado, porque tenemos una promesa divina de parte de Jesús, que es la que acabamos de leer, que si obedecemos la palabra de Dios que acabamos de leer ahorita, si lo obedecemos, dice Jesús, mi Padre y yo, y por supuesto el Espíritu Santo, moraremos en ti. Amén. Esa es la diferencia, que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña, a sus enseñanzas, a sus principios, a lo que Él nos ha enseñado que debemos hacer como buenos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos estas cosas que son de obediencia y de agrado y de honra para Dios, entonces vamos a tener nosotros en nuestro corazón al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, porque se da nuestra guianza por haber obedecido la palabra de Dios, por ser un Dios bueno que nos recompensa por ser obedientes. De la misma manera, cuando un oficial hace las cosas correctas, es obediente y valiente, recibe una recompensa por lo que hizo en el tiempo que fue obedecido, que él obedeció, y se le recompensa de una manera. Eso es en el sistema de aquí, en el sistema del hombre. Recompensa a aquel que obedece las reglas de acuerdo a su rango, ¿verdad? Entonces, a ellos se les recompensa dándole un lugar más alto o un rango más alto. A nosotros, en el sistema espiritual, se nos recompensa por ser obedientes en el área espiritual con Dios. ¿Cómo nos va a beneficiar esta obediencia? Primero, dice el Señor, que mi Padre y yo y el Espíritu Santo estaremos contigo. Amén. Ese es el primer y más importante beneficio que nosotros podemos obtener por nuestra obediencia. Tener a Dios en nuestro corazón, al Señor Jesús, a su Hijo y sobre todo a su Espíritu Santo. El amor del Padre está en nosotros, la salvación del Hijo está en nosotros y la guianza del Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Entonces, esto es un principio de beneficio que vamos a tener para empezar, de que somos obedientes a Dios, por tener estas tres hermosas virtudes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo que da la fortaleza que Dios te da cuando eres obediente. Y este ejemplo quiero que lo leamos, porque este es un ejemplo que nos da a nosotros de la fortaleza que Dios nos da cuando nosotros somos obedientes y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y quiero que lea conmigo, vayamos ahí en Mateo. Es un ejemplo en Mateo capítulo 7, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 7, verso 24. El Evangelio de Mateo, verso 24. Amén.
Y quiero leer del 24 al 27 porque esto viene la razón por la cual vamos a beneficiarnos si somos obedientes. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿A cuáles palabras? Las palabras que Él nos enseña y nos dice para que nosotros comprendamos que debemos de ser obedientes. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente. Escuchen bien por favor esto porque es importante. Yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús da un ejemplo que nosotros debemos de ser obedientes en la palabra de Dios y entender que si somos obedientes tendremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando vengan tiempos de tormenta, de río, de aire, de nieve y todo lo que viene en contra de aquella casa, porque estamos sentados con nuestra fortaleza, con una fundación bien sentada, ni el aire, ni un huracán, ni nada que le pegue a esa casa va a ser tumbada. ¿Por qué? Porque la casa tiene una fundación hecha de cemento, de varilla, que va a aguantar los ríos, el agua, el aironazo, y la casa no va a ser destruida, porque está bien hecha, con una fundación bien hecha, bien construida. Hablando espiritualmente, nosotros, nuestra casa, nuestro corazón y nuestra persona debe de estar bien fundada, no con una fundación, sino con un conocimiento de obediencia para con Dios, que para cuando vengan tiempos de pleitos, de problemas económicos, problemas personales, tiempos de prueba, tiempos difíciles, nosotros no caigamos como esa casa que se le va a llevar el agua o en un aironazo, sino que estemos fuertes, de pie, esperando, aguantando todo el tiempo, porque Dios nos va a fortalecer espiritualmente hablando. Nuestro corazón no va a ser tan fácil movido ni destruido así, porque tenemos nuestro fundamento puesto en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es el que nos va a ayudar a soportar estos tiempos de tormenta. Y al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos un fundamento bien puesto, ¿cómo lo vamos a obtener? Obedeciendo a Dios. Vamos a tener este fundamento, el amor de Cristo, el amor de Dios y la bendición y la alianza del Espíritu Santo van a ser parte de este fundamento que vamos a tener, porque no vamos a ser movidos por ese aironazo, por esa tormenta que está pasando en este momento, porque hemos sido fundados espiritualmente hablando en Cristo, que es nuestra roca y nuestra fortaleza. Amén. En nosotros esa es nuestra fundación, en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Tenemos a Cristo y el Espíritu Santo que nos guía para ser más inteligentes, para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos dañar nosotros mismos nuestra propia casa. Si estamos débiles, podemos dañar nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Todo se lo puede llevar el aire, el agua, la tormenta, porque no hemos sido obedientes y no tenemos el fundamento principal, que es el que guarda a una familia y la sostiene, que es Cristo Jesús, como una roca que está sentado en el fundamento para sostener la familia. Amén. Nosotros debemos de comprender
que ese es un fundamento importante en la Biblia, que nos enseña de que debemos de ser obedientes, porque al ser obedientes vamos a tener este beneficio y esa fortaleza para poder sobrepasar toda tormenta que pase. Amén. Al final de la tormenta diremos: gracias, Señor, porque tú fuiste mi fortaleza, mi roca, y mi fundación quedó estable. No hemos sido derrotados ni hemos sido derramados entre todo este problema, sino me sostuviste como una roca fuerte, Señor. Esa es una de las ventajas. Y pregunto, ¿qué es lo que estamos demostrando cuando nosotros sí obedecemos la palabra de Dios? ¿O qué es lo que no estamos haciendo cuando no obedecemos la palabra de Dios? Dos preguntas. Si alguien dice: sí, yo conozco a Dios, pero no le obedece en su palabra, entonces, ¿qué sucede? Pues estamos mal, porque estamos siendo hijos desobedientes, que estamos equivocados y estamos haciendo algo deshonesto y peligroso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que estamos desobedeciendo la palabra que Dios nos dice. Yo quiero que tú me obedezcas, y si tú me obedeces tendrás este apoyo, tendrás al Padre, tendrás el Espíritu Santo y una guianza y la fortaleza para que te puedas sostener en tiempos difíciles y Dios te ayude a pasar adelante. Ese es el propósito de Dios, que seas obediente, para que recibas los beneficios que Dios te da cuando eres un hijo obediente, y los tuyos tendrán protección por el Padre. Amén. Entonces, pero si alguien dice: si yo conozco a Dios, sí lo conozco a Dios, pero no hago lo que Dios me pide hacer, porque es más conveniente no hacerlo que hacer las cosas que Dios te manda. Entonces vamos a estar en problemas, podemos ser deshonestos, y es peligroso para nuestra vida y para lo que nos rodea. ¿Qué queremos? Pues queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes. Queremos obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser como aquel hombre prudente que hizo lo correcto, puso su casa, la fundó con un buen simiente, donde los tiempos difíciles no la pueden tumbar ni derrumbar. ¿Por qué? Porque aquellos que obedecen la palabra de Dios demuestran con esto su fe a Dios, demuestran su agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo le quiero demostrar a Dios que yo quiero ser obediente, y al ser obediente a Él, yo le demuestro que yo tengo fe en Él, que he creído en Él, que estoy agradecido por todas las bendiciones que me ha dado y que me ha sacado de donde me ha tenido, y que hoy me tiene enfrente de ustedes para decirles: yo estoy agradecido con Dios y yo quiero ser obediente, aunque yo fallo. Como humano fallamos, como personas fallamos, y en veces desobedecemos las cosas de Dios. Y cuando desobedecemos tenemos pues tal vez en veces Dios nos da una reprensión, pero por eso debemos de estar leyendo su palabra, ser obedientes, tratando siempre de hacer lo mejor que podamos para ser obedientes, porque tendremos un beneficio, tendremos una ayuda y un respaldo de parte de Dios en todo momento, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Siempre tendremos el respaldo de Dios. Lo mejor, para terminar, quiero concluir con esto. Lo mejor que podemos hacer para agradecerle a Dios es, ¿qué pensarían ustedes? Ser obedientes. Lo mejor que pudiéramos hacer nosotros para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Si estás agradecido a Dios por todo lo que te ha hecho, a pesar que en veces somos desobedientes como hijos, que no hacemos caso, como niños que no entendemos y que nos caemos y todavía seguimos de tercos. Pero por el amor de Dios que nos tiene a nosotros,
porque nos conoce como somos. Por el amor, agradecimiento a las cosas que Dios hace, podemos ser obedientes a la palabra, a su enseñanza, y permitir que Él sea el que dirija nuestro camino. El camino correcto que Él nos dice y nos enseña es el mejor que el que yo tomo. Porque yo he dicho cosas y he decidido y me he equivocado muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que Él decide y el camino que Él escoge para mí es el más correcto para nosotros. Entonces, porque si lo obedecemos, somos obedientes a su palabra, leemos su palabra y hacemos lo mejor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice su palabra, que estarán con nosotros. Si hacemos estas cosas, solamente ser obedientes, podemos nosotros ser obedientes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros. Vivirán en nosotros. Ellos vivirán en nosotros. Si nosotros somos obedientes, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros. Dirigirán todo nuestro caminar, dirigirán todo nuestro andar y estarán siempre en nuestro corazón. Dice su palabra: el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra morada, vivienda en ti. Ahí estaremos nosotros contigo. Entonces, ellos estarán en nosotros y estarán siempre iluminando nuestro caminar en nuestra roca, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, porque este día nos has dado tu palabra de obediencia. Que como hijos y en agradecimiento podemos darte las gracias. Podemos decir gracias, Jesús, pero no nada más decirlo, sino podemos demostrarte con nuestra obediencia, obedeciéndote y haciendo tu palabra, haciendo lo correcto, leyendo tu palabra, conociéndote mejor, ser obediente a tu palabra. Tú estarás en nuestro corazón, siempre nos vas a acompañar y en todo momento nos ayudarás a pasar la tormenta, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro fundamento.